¿Cómo están, hermanos? Qué alegría poder estar con ustedes, hermanos. La primera oportunidad que tenemos como hermanos de Bolivia, participar y poder estar juntos en esta preciosa comunión, hermanos. Y que le damos gracias al Señor porque Él permite todo, hermano. Él dispone todo, así que es el tiempo de Él. Y gracias por este tiempo, hermano, que nos permiten también participar en la reunión allí con nuestros hermanos de Chile, y yo sé que están conectados muchos hermanos, tanto de Colombia, varios hermanos. Muchos saludos, hermanos, a todos, y le damos gracias al Señor. No sé, antes de empezar, hermano, yo quería asegurarme de cómo se escucha. No sé si se está escuchando bien, Cristian. Estuve con un problema hace rato, no pude conectarme. Hermano Daniel, lo escuchamos muy bien. Perfecto. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Hermanos, vamos a empezar el compartir en esta noche lo que el Señor puso estos días en mi corazón, y quiero, hermanos, que compartirles con ustedes. Eh, Les invito a que puedan abrir sus Biblias, si están ahí con la Biblia, hermanos, en la segunda epístola del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el 3 hasta el versículo 7, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 7. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y el versículo que vamos a tratar a partir del 5 dice así, hermanos: vosotros también, tome muy en cuenta lo que dice esta palabra, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio paciencia, y a la paciencia piedad, y al afecto fraternal amor. Hermanos, según a lo que vemos y hemos leído el contexto que nos viene hablando, hermanos, al creer nosotros en el Señor, al recibir, al tener el encuentro, ese primer encuentro que tuvimos con el Señor y poderle entregarle nuestra vida a Él, yo sé que todos hemos pasado, yo sé que algunos hace mucho tiempo, algunos hace poco. 3, 4 nos habla de todo lo que nosotros recibimos de parte del Señor. Al creer en Él, al entregarle nuestra vida a Él, al rendirnos a su camino y a su voluntad, hermano, desde el primer encuentro que tenemos con Él, el Señor nos ha podido dotar, hermanos, de esas preciosísimas, como dice aquí el versículo 4, de las preciosísimas y grandísimas promesas. La salvación, hermanos, la redención, gracias a Él. Pero esto no queda ahí. Y el versículo que queríamos tratar, hermanos, en este día es el versículo 5. Hay algo que también tenemos que hacer nosotros como hijos del Señor. El Señor, está claro que el Señor hace una obra completa, Él no la deja a medias, pero también hay algo que tú tienes que poner, porque si solamente te quedas con lo que hiciste, el primer paso, recibir al Señor, y te quedas ahí y no añades a tu fe ninguna de esas cualidades que acabamos de leer, hermano, es algo anormal. Ustedes son conscientes, hermanos, de la vida. La vida misma nos enseña esto. En la vida uno nace, pero no se queda bebito toda la vida. Entonces, lo normal es que una persona que nace empieza a crecer, a madurar, a dar sus primeros pasos y el resto. Entonces, hay dos cosas importantes en la vida. Aparte del nacimiento, está la otra parte, de crecer. Entonces, aquí el apóstol Pedro
nos estimula respecto al nacer de la vida que hemos tenido, hermano, y nos aclara y nos dice que no queda ahí, viendo toda diligencia, dice. Por ello tiene un contexto, da a entender de que suplamos esa necesidad que falta, ¿entiende? Hay algo que falta, no nos quedemos con ese primer paso. Entonces, por eso Pedro nos dice, hermanos, a todos nosotros, añadid a vuestra fe, a esa fe que una vez nos ha sido dada, a la fe que nos viene hablando en los versículos anteriores, virtud. Vamos a ir hablando cada una de estas palabras, hermanos, de estas cualidades y desglosando, hermano, y a medida de que el Señor nos pueda permitir, quizá detenernos en alguna cualidad un poco, todo depende. Hermanos, poniendo virtud, la virtud, hermanos, es lo primero que se muestra. Entonces, hermanos, lo primero que el apóstol Pedro menciona es la virtud. Y la virtud tiene que estar relacionado con la valentía que tenemos que tener como cristianos. El Señor no quiere que seamos cristianos, hermano, aún en este tiempo que nos toca vivir, en este tiempo de pandemias, dificultades, y se vienen cosas quizá aún peores, hermano. El Señor quiere que nos armemos de esa primera cualidad también, virtud. La virtud, ahí estaba viendo algunas traducciones, hermano, están relacionadas siempre, la virtud está relacionada siempre con valentía, esfuerzo, sacrificio, hermanos. Y aún más en ese tiempo, el Señor nos pide, hermanos, nos pide. Si hasta este tiempo quizá alguno de nosotros o conocemos a alguien que ha venido flaqueando, ha venido marchando ahí poco a poco, hermanos, en este tiempo, es tiempo de que nos armemos de virtud, de lo que el Señor quiere que podamos también añadir a nuestra fe. No nos quedemos solamente con el primer paso de haber recibido al Señor, con ese primer paso de haber tenido ya toda la gracia, todo lo que el Señor hizo, ya está hecho, dice el apóstol Pedro. Pero nos pide, hermanos, nos pide que nosotros como cristianos, aún más, como les vuelvo a decir, en este tiempo, nos ciñamos bien, hermanos, y seamos valientes para afrontar todas las situaciones, todo lo que estamos pasando, todo lo que quizás se viene. Entonces, hermanos, el Señor estimula en esta noche, hermanos, a cada uno de nosotros y podamos, hermanos, tomar en cuenta todo lo que venimos diciendo, hermanos. Y no queda ahí, hermanos. La virtud, o sea, esto no termina ahí, hermanos. No es solamente tener la fe una vez recibir al Señor y luego ser unos cristianos. Algo más que tenemos que añadirle. Y sigue diciendo, ya la virtud, conocimiento. Hermanos, el conocimiento que el Señor da, hermanos, es lo que nos va a ayudar a afrontar todas las situaciones que estamos pasando, hermanos. Y para el crecimiento espiritual que tenemos es necesario llenarnos del Señor. Hay una palabra en la Biblia que dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pereció mi pueblo por falta de conocimiento. Entonces, no solamente hace falta tener una fe firme, valiente, es necesario, hermanos, que podamos llenarnos del conocimiento del Señor también. Llenarnos de aquel que lo llena todo, sumergirnos en su palabra. El curso escatológico ahí en Mateo 24 ya nos viene diciendo varias cosas que van a suceder antes de su venida. Y una de ellas es la que resalta también es que, hermanos, vendrán falsos maestros, vendrán falsos cristos, y es necesario que podamos conocer al Jesús verdadero de la Biblia y podamos armarnos, hermanos, desde tiempo
y dedicarnos, ya que estamos con ciertas restricciones allí. Sé que están muchos en casa, muchos sin salir mucho tiempo. Algunos países ya han dado días libres quizá en algunos sectores, pero hermanos, este tiempo podamos aprovechar para conocer al Señor tal como Él es y entregarnos a su voluntad. No solamente tener una fe valiente, firme, es necesario que nos podamos sumergir en su palabra para conocer al Señor, hermanos. Así que animarles, hermanos, a que podamos, una vez teniendo el conocimiento, hermanos, la fe, llenarnos de valentía, hermanos. Sigue viniendo y dice, al conocimiento, ahí ya estamos en el versículo 6, ahí en 2 de Pedro 1, versículo 6, al conocimiento, dominio propio. Y el dominio propio tiene que ver, hermanos, igual con todos nuestros deseos, pasiones, como persona, que aprender a dominarnos, hermanos. No solamente termina en tener un conocimiento, una valentía, sino que el Señor nos pide también a que seamos cristianos, que podamos dominar nuestro cuerpo, nuestros impulsos, ser mansos como el Señor quiere que seamos, hermanos, y eso estoy seguro que a mí y a muchos todavía tenemos lucha con esa parte. Entonces el Señor nos habla primeramente a mí y también a todos nosotros en este día, hermanos, que aparte del conocimiento, también que podamos aprender a dominar todo nuestro ser, nuestros impulsos. Entonces, como vemos aquí, hermanos, el apóstol y por medio del Espíritu, el Espíritu mismo por medio del apóstol va tratando todos los problemas del hombre, ¿no? Normalmente al pedirnos la virtud que realmente tenemos que tener, es porque hay cristianos, hermanos, que no son valientes. Hay un cristianismo hoy en día, hermanos, que quizás hasta avergüenza muchas veces. Hace días estuve leyendo un testimonio de allá en Rusia, que hubo una iglesia que estaban reuniéndose de manera clandestina y entraron unos 5 soldados y con armas bien armados y empezaron a amedrentar a los hermanos y les dijeron, vengan a la derecha todos aquellos que están dispuestos a morir por su fe, morir por su Dios, porque los vamos a exterminar. Y todos aquellos que quieren ser libres, salvar su vida, salgan afuera. Y estaban familias enteras y el testimonio cuenta de que se empezaron a dividir, incluso aún en las familias, empezaron a tener, se dividieron ahí y eran más los que querían salir para afuera y eran pocos aquellos valientes. Y en eso que salen las personas que querían salvar su vida, salen, y en eso que los soldados les dicen, continuemos el culto ahora, porque queríamos deshacernos de los tibios. Entonces, hermanos, en este tiempo, si nosotros no tenemos esa valentía que el Señor nos pide, esa virtud, si no nos armamos, como a Job, el Señor le dijo, cíñete, ahora escúchame, cíñete. Entonces, ese cíñete tiene que ver, hermanos, con ser valientes para poder afrontar todo tipo de adversidades, de situaciones en el camino del Señor, en esta caminata del Señor que nos ha encomendado en este tiempo, hermano. Nos ha tocado vivir tiempos difíciles y estoy seguro que se vienen mucho más. Entonces, en ese tiempo, hermano, tenemos que nosotros empezar a dar esos pasos que aquí en la palabra vemos. Después llenarnos del Señor, hermanos, conocer al Señor, porque hay mucha falsedad. ¿Y cómo vamos a embajadores de Él en esta vida? Somos embajadores desarmados, sin palabra, y el Señor nos estimula, hermanos. El Espíritu nos estimula en esta noche para que podamos también llenarnos del conocimiento. Después del conocimiento, hermanos,
dominio propio, aprender a dominar nuestro carácter, aprender a dominar nuestros impulsos, no ser cristianos, hermanos, con impulsos fuertes. No, hermano, el Señor quiere que podamos controlar esa parte también, tanto corporal, de los sentimientos y todo, hermano. Y no termina ahí, sigamos leyendo, les invito a seguir leyendo. Dice, hermano, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. Y esta es la palabra que me llamaba la atención, hermanos, es esta palabra paciencia, porque normalmente todos nosotros tenemos una cierta traducción de paciencia, ¿no? Yo veía y escuchaba una predicación también ahí y un pastor les aconsejaba a una pareja y decía, pidan todo, pidan amor, pidan que el Señor aumente su amor y todo eso. Y hay algo que me llamó la atención, que obviamente no estamos de acuerdo y no estoy de acuerdo, y les dijo, pero no pidan paciencia, porque si piden paciencia, el Señor les va a mandar muchas pruebas. Entonces, hermano, el Señor, según a lo que vimos leyendo aquí en la, la paciencia, hermano, siempre está relacionado con las pruebas. Casi en todo el contexto de la palabra, en toda la Biblia, en la mayor cantidad que aparece la palabra paciencia, pueden ver allí en sus eh, pueden ver allí en sus Biblias, ¿no? En la parte de la concordancia. Entonces, siempre, hermanos, está relacionado con pruebas, circunstancias difíciles, y a través de la historia podemos ver la iglesia, hermanos, ha afrontado distintas persecuciones. Los mismos apóstoles han muerto de una manera innombrable, hermanos, crucificados, eh, traspasados por espada. Pero lo que les ha sido permanecer, lo que les ha hecho permanecer hasta el final, hermanos, es la paciencia también que ellos han podido tener. La paciencia viene de dos palabras, hermanos, aquí. La palabra paciencia que aparece lleno de dos palabras del griego. Hupo menó, que significa estar debajo y permanecer. ¿Debajo de qué? Debajo de ciertas circunstancias, ¿no? La paciencia tiene que ver y está relacionada también, hermanos, con perseverancia, constancia, estar bajo de ciertas situaciones difíciles, pero de forma alegre y perseverar. Entonces, hermanos, yo quería detenerme un poco en esta palabra porque realmente creo que es lo que necesitamos también mucho en este tiempo, hermano. A pesar de tantas cosas, circunstancias que estamos pasando, hemos visto, quizás hemos sido testigos de la partida de varios de nuestros seres queridos, varios amigos, hermanos, y vemos, hermanos, que la situación está difícil para la mayor cantidad de las personas, y peor si no tienes al Señor. Pero el Señor nos pide, hermanos, que nos podamos armar de paciencia, de esa paciencia bíblica, no de una paciencia que podamos decir, el hermano es paciente, me va a entender todo. No, no estamos hablando de la paciencia que normalmente, humanamente lo conocemos. La Biblia habla de la paciencia ligada a ciertas circunstancias difíciles, hermanos, que nos toca pasar. Y poder que nuestra fe no baje, hermanos, y que nuestra fe no cambie, que nuestra fe no se pierda, poder estar debajo, hermanos, de cualquier circunstancia, pero perseverar hasta el final, hermanos. Porque dice un pasaje y que siempre algunos hermanos, incluso creo que mi hermana Teresita nos animaba también ahí de aquí, que nos decía, los valientes arrebatan el reino. Hermanos, en este tiempo nos tenemos que armar de estas cualidades, de la valentía, la virtud, conocimiento, dominio propio,
paciencia, hermanos, la paciencia que estoy seguro que nos va a hacer mucha falta, y pidamos al Señor que nos pueda dar paciencia, pero esa paciencia, como les vuelvo a decir, hermanos, que a pesar de distintas situaciones que estemos pasando, permanecer firmes. Como dice esta alabanza, que una vez nos enseñó también nuestro hermano Luis, estando acá en Bolivia, Luis Salgado, a pesar de lo que pase, siempre perseverar. A eso nos referimos, hermanos, y a eso se está refiriendo aquí el apóstol, al añadir a nuestra fe la paciencia, hermanos, a estar debajo de cualquier circunstancia, pero no desde ahí, no desfallecer nuestra fe, que nuestra fe no se pierda, hermanos, que siga firme, porque incluso dice, ¿no? Las pruebas producen la paciencia. Hay varios pasajes que podemos leer de eso, hermanos, podemos también verlo ahí en casa, hermanos, está ligado siempre, hermanos, la paciencia de los santos siempre está ligado a permanecer bajo ciertas circunstancias difíciles, pero permanecer. A la paciencia dice piedad, y esta palabra piedad a veces también lo vemos en un contexto diferente. Aquí la palabra piedad está relacionado siempre, hermano, con un servicio genuino, auténtico, con una adoración verdadera. La palabra piedad que aparece aquí, hermanos, siempre está relacionado, hermanos, con una entrega total al Señor y una adoración genuina. Hoy en día, hermanos, hacen cualquier cosa. Yo he visitado muchos lugares como profesión. Soy sonidista y antes de la cuarentena siempre me invitaban algunos músicos cristianos para que los pueda acompañar, hermanos. Y he visto muchos lugares y donde los cultos ya parecen una discoteca. Ustedes mismos son testigos de eso, hermanos. Realmente la adoración de hoy en día, hermanos, la adoración y cómo se presentan delante del Señor, muchas veces están más dominados por la espíritu. Aquí la palabra piedad es la adoración genuina, una adoración donde realmente tengamos el entendimiento en el Señor y nos acerquemos, hermanos, conociendo a Él y poder expresar lo que tenemos en el corazón hacia el Señor, pero de una forma genuina, de una forma con respeto. Yo veo y comparo siempre, hermano, la adoración debe ser cuando Moisés se acercaba a la zarza. Recuerden que el Señor le hablaba por medio de una zarza ardiente. Y Moisés se estaba acercando y el Señor le dice, alto, quítate los calzados porque esta es tierra santa. Hermanos, la adoración que nosotros tenemos que tener al Señor, hermanos, cuando nos reunimos o cuando estamos adorando, hermanos, realmente tiene que ser una adoración genuina, una adoración con reverencia, hermanos. Entonces, aquí la palabra piedad nos habla de eso, hermanos, de tener un entendimiento cuando nos acercamos al Señor. Dice un pasaje en la Biblia, dice, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y tiene que ver, esta de piedad está relacionado con todos los tipos de adoración que tenemos, hermanos, al orar, al acercarnos al Señor, al cantar, al estar compartiendo algo del Señor, hermanos, tiene que haber una reverencia, hermanos, hacia el Señor. Entonces, viene enumerando y falta todavía algunas cosas, hermanos. Continuemos, hermanos, con el pasaje, allí en el versículo 6, ya yendo al 7, a la piedad, afecto fraternal. Hermanos, ¿qué podemos ver del afecto fraternal? Siempre en la Biblia está relacionado con los hermanos, con la iglesia. Ahí en Juan también habla, ¿no? El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios.
Aquí el afecto fraternal, hermanos, que también debemos añadir a nuestra fe, está relacionado con, con ese amor que debemos tener hacia nuestros hermanos en Cristo. Al amor que no debe faltar, hermanos, al estar siempre pendientes de los hermanos, al preocuparnos por ellos. Y bueno, hermano, ese es el afecto fraternal, ¿no? No estar adorando al Señor y estar peleado con los hermanos. Eso no es una adoración, hermanos. Eso no es lo que la Biblia manda. La Biblia manda, hermanos, que amemos. Está ahí en el libro de Juan, primera de Juan, si no me equivoco, hermanos. Ahí, a ver, voy a buscarlo y lo voy a leer. Primera de Juan. Primera de Juan 2, 10. El que ama a su hermano permanece en luz, dice, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, versículo 11, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y en el Evangelio de Juan y en muchos pasajes de la Biblia, hermanos, siempre el Señor nos demanda tener el amor hacia los hermanos, vivir en amor. Así que estas cosas, hermanos, aún en estos tiempos, tienen que estar firmes en nosotros, hermanos, de poder estar siempre pendiente de los hermanos y poder estar perseverando en ese amor. Y lo último, hermanos, que el apóstol Pedro nos menciona aquí en la carta, volvamos a la carta, hermanos, que estamos leyendo, segunda de Pedro 1, versículo 7. Lo último que menciona, hermanos, que nosotros debemos añadir a nuestra fe es el amor. En el griego, hermanos, original, el amor está traducido, bueno, es ágape, un amor incondicional, un amor que no mide, no pone barreras, un amor que es básicamente, hermanos, el amor de Dios. Podemos decir que es ese amor que el Señor tuvo con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros, es ese amor que nos pide que podamos adoptar también la parte de uno de los atributos del Señor, que es el amor. Dios mismo en su esencia es amor, hermanos. Y podamos nosotros también, hermanos, llenarnos de eso, de lo que el Señor quiere, hermanos. El amor. Ahora, la palabra amor está relacionado con todos, hermanos. No creyente y no creyente, ¿me entienden? Debemos nosotros tener un amor hacia las personas, a nuestro hermano. El afecto fraternal está relacionado con nuestros hermanos, pero aquí el amor ya lo cubre todo, hermanos. Es como el broche de oro. El Señor nos pide, hermanos, que también llenemos y añadamos en nuestra fe el amor, hermanos. El amor del Señor. El amor que nos dijo allí en los evangelios el Señor Jesús. Está escrito en los evangelios. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, amen a vuestros enemigos. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, tenemos que llenarnos también de ese amor. Hemos enumerado como 7 cualidades, hermanos. Si podemos hacer un repaso, hermanos, a la fe que ya tenemos, hermanos, en el Señor, ya hemos creído en el Señor. Si, hermanos, a uno de nosotros, de los que estamos en esta reunión, nos falta todavía creer en el Señor y quizá están escuchando a algunos hermanos nuevos o quizá algunos que todavía no le han entregado su vida. El primer paso es que tú puedas entregarle tu vida a Él, rendirte a Él, humillarte delante del Señor, entregarle tus cargas a Él, eh, pedirle que el Señor perdone tus pecados.
y acercarte a Él. El primer paso es ese, de todo cristiano. Y pues, hermanos, ahí en el versículo 5 nos dice, viendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. La virtud, como les decía, nos habla de la valentía, hermanos, de creyentes, hermanos, valientes ante toda adversidad, que no tengamos, hermanos, nosotros miedo a nada, hermanos, porque el Señor va delante nuestro. Ceñirnos de esa cualidad, hermanos, que dice virtud, ya la virtud, conocimiento, llenarnos de Él. No termina solamente con recibir al Señor, yo ya recibí y bueno, yo me quedo aquí. No, hermano. La palabra aquí nos insta a poder llenarnos de Él, hermanos. Conocimiento. Conocimiento de Él. El conocimiento que lo vamos a adquirir, hermanos, en su palabra. Al conocimiento, dominio propio. A no ser, hermanos, impulsivos o cualquier cosa, hermanos. ¿No? Siempre estar, hermanos, con un dominio propio de nuestro cuerpo. Son cosas que tenemos que añadir, hermano. Al dominio propio, paciencia. Hermanos, muchos cristianos han dado su vida por el cristianismo y de ese modo nos llegó a nosotros el cristianismo, por hermanos valientes, por hermanos llenos del Señor, llenos del conocimiento del Señor, por hermanos que sabían dominar sus impulsos, tenían dominio propio, tenían esa paciencia que les ayudó a soportar, hermanos, todas las pruebas, hermanos. Hay un cristianismo y hoy en día, hermanos, y esto lo digo ya para culminar, por todo lado vemos, hermanos, yo estoy seguro que ustedes se topan con cristianos que todo el tiempo prometen paz, 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 paz. Y cuando tú lees, hermanos, lo que habla la Biblia respecto a los falsos profetas, nos dice, la palabra nos dice que los falsos profetas siempre prometen paz y son ellos mismos esclavos de corrupción. Allí Pedro mismo nos habla en su carta, hermanos. Entonces, en este tiempo, hermanos, hay un cristianismo muy débil, ¿cómo podemos decir? Muy flaco, muy débil, porque, hermanos, les llenan de teología diferente, teología de la prosperidad, teología de varias cosas, hermanos. Yo estaba viendo mucho, hermanos, de algunos predicadores que habían decretado incluso que decretamos que el coronavirus se va de este país, se va de todo lugar y están haciendo funciones en avión por todo el país. Pero semanas después de que habían hecho eso, estaban cerradas sus lugares de reuniones por causa de la pandemia, hermanos, de los contagios que habían generado incluso. Entonces, vemos un cristianismo, hermano, que incluso no está preparado para este tipo de circunstancias que vienen. Pero si nosotros vamos a la palabra, hermanos, el Señor siempre, incluso como les dije a un principio en su discurso escatológico, el Señor en Mateo 24 nos viene diciendo, hermano, os perseguirán, os matarán, seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. No es lo que el cristianismo de hoy en día en muchos lugares predican. Muchos lugares, hermanos, están diciendo, hermanos, paz, después de esto viene la paz, después de esto viene esto, decretemos para que sea todo bien. No, hermanos, el Señor mismo ya nos había dicho por medio de sus escrituras que se venían cosas difíciles, hermanos. Se venían situaciones contrarias, hermanos. Ahí mismo cuando le dice a Pedro, cuando Pedro confiesa, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor viene hablando, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Entonces, nos habla en ese mismo instante de que iba a edificar la iglesia, pero también las puertas del Hades se iban a levantar contra la iglesia. Pero nos dice ya también el futuro de la iglesia. No prevalecerán contra la iglesia verdadera, la iglesia que el Señor viene a buscar
Hermanos, tenemos que nosotros armarnos de este pensamiento, hermanos, de que se vienen situaciones quizá muy difíciles, hermanos. No sabemos con exactitud, pero la palabra ya nos ha venido advirtiendo de varias cosas, persecuciones, tribulaciones, y el Señor nos pide, hermanos, que tengamos paciencia, que tengamos perseverancia a pesar de eso. Entonces, hermanos, tenía ese sentir en mi corazón de poder compartirles, hermanos, eh, eh, que podamos tomar en cuenta este pasaje. Les insto, les, les, les pido, hermanos, como su hermano desde Bolivia, que podamos, hermanos, tomar en cuenta todo lo que el Señor nos dijo en este día, hermanos. Gracias al Señor, hermanos. Gracias, gracias.